Sí, efectivamente. De hecho, uno de los escritos que está en el primer cuaderno de formación es de Ali Rodríguez Araque, quien va a estar acompañándonos en el programa de hoy para tratar de aproximarnos a la comprensión de qué es la renta, por qué se convirtió Venezuela en un modelo económico capitalista rentista, contrario a la corriente mundial y al capitalismo en su concepto mismo, que es el de la producción, el de la productividad. Nosotros en nuestro capitalismo desarrollamos unas peculiaridades, unas características muy particulares que es necesario estudiarlas a profundidad si pretendemos construir una alternativa, que hay que hacerlo sobre ese pasado, sobre eso que aún tenemos y que estamos desmantelando. Pero también tenemos en el cuaderno de formación a Bernard Mommer, ¿verdad?, la cuestión petrolera, y no solo, estos son algunas aproximaciones a los temas, pero definitivamente para entender la realidad venezolana hay que entender el aspecto petrolero, que es un elemento fundamental. Sí, Salvador de la Plaza también está dentro de ese esquema de lectura. En todo caso, el desafío es precisamente codificar cuáles han sido las normas o las características centrales del capitalismo que se caracterizó en Venezuela en todas las vertientes, como además lo ha planteado el presidente, es en lo económico, en lo político, en lo cultural, en lo social, en lo espacial. ¿Cuáles son las características que tienen para poder efectuar su desmontaje y construir el modelo alternativo? Sí, efectivamente. Y con razón hay que respetar, y existen varios tipos de socialismo porque dependen de las particularidades históricas, económicas de cada una de las sociedades. De hecho, José Martí en Nuestra América nos decía claramente que el gobierno de un país, su modelo, su estructura, su superestructura debe corresponderse íntimamente con las peculiaridades de cada uno de esos países. Nosotros vamos a ir a la pausa y al regreso vamos a entrar directamente con el ministro del Poder Popular para las Finanzas y más allá de eso, militante del Partido Socialista Unido de Venezuela, un gran estudioso de estos temas, Ali Rodríguez Araque. Ya regresamos. La crisis mundial del capitalismo debe ser oportunidad para nosotros en Venezuela, no para salvar el modelo capitalista en Venezuela, no, es para acelerar el desmontaje del sistema capitalista y al mismo tiempo acelerar la construcción del socialismo bolivariano. Ah, que si eso significa algún estremecimiento o algunos estremecimientos estructurales, bueno, ¿y quién dijo que este camino es el camino del jardín de rosas? ¿Quién dijo? Alguna vez yo les he dicho a ustedes, los he invitado a un picnic. Alguna vez les he dicho, no, vamos por el camino fácil, por la autopista ancha. No. Este es el camino, el único camino que nos llevará a la construcción de la patria socialista. No es el camino del capitalismo o del reformismo. La Creole Petroleum Corporation presenta... La industria petrolera, concretamente la Creole Petroleum Corporation, subsidiaria del Standard Oil, controla el principal espacio noticioso de la televisión. Todos los informativos son patrocinados por empresas extranjeras y ocupan apenas el 2.7% del espacio televisado. En una entrevista con la Associated Press, el jefe del gobierno instaurado en Bolivia el viernes precisó que no nacionalizará la compañía petrolera Bolivian Gulf Oil y que espera tener buenas relaciones con los Estados Unidos. Para un comentario sobre el cambio ocurrido en Bolivia, los dejo con Rafael Poleo. El nuevo gobierno militar boliviano se va delineando como algo mucho menos terrible de lo que resultó su correspondiente peruano. Es muy difícil que el general Obando se salga de la promesa hecha hoy de que no nacionalizará empresas norteamericanas. La inversión de la Creole es mínima y no permite desarrollar métodos de producción eficaces.
o la contratación de servicios internacionales de importancia. En cambio, la orientación impuesta al espacio es la que más conviene a los intereses de la empresa. Subinformación, rígida censura interna, discriminación en las fuentes. Sí, bueno, estábamos viendo un material interesante de cómo la industria petrolera transnacional en este país tuvo tanto poder, y en los países donde he estado presente, que hasta los medios de comunicación, la información tenía que pasar a través de su filtro para llegarle al pueblo en Venezuela a través de canales privados. Aún ocurre. Tenemos con nosotros a Ali Rodríguez Araque, militante del Partido Socialista Unido de Venezuela, militante de la revolución de toda la vida, y por supuesto en este momento histórico también le ha correspondido ser ministro del Poder Popular para las Finanzas. En el cuaderno de formación del Sistema de Formación Socialista, Ali Rodríguez Araque nos ofrece el proceso de privatización petrolera en Venezuela, y hay unas afirmaciones que son muy importantes. Por ejemplo, el petróleo, y más precisamente la renta petrolera, ha sido en última instancia el principal factor en la conformación de la economía, la sociedad, la cultura, los valores, la ética y el comportamiento político de los venezolanos del siglo XX. En el caso de Venezuela podemos hablar con toda propiedad de un capitalismo rentista, lo que expresa con toda nitidez su muy resaltante peculiaridad. Y precisamente queríamos introducir ese tema, ministro, hablar de la renta, entender qué es la renta y el por qué nuestro capitalismo tuvo esa característica que aún la tiene, y posteriormente vamos a ir a, bueno, algunas luces para tratar de superar esa situación. ¿Cómo no? Bueno, muchas gracias y buenas noches. Quizá para entender qué es eso de la renta, lo mejor sea poner un ejemplo. Si yo, por ejemplo, tengo un lote de tierra, pero no tengo capital y no quiero invertir en la tierra, Jorge Arreaza es un señor productor de ajonjolí, conoce el mercado, conoce la producción, tiene los trabajadores, tiene maquinaria, viene a hablar con Ali Rodríguez, propietario del lote de tierra. Y nos ponemos de acuerdo. Para tú acceder a mi lote de tierra, me pagas una remuneración, me pagas algo por tener el derecho a ocupar y explotar un número determinado de hectáreas. Pon tú, por ejemplo, 100 hectáreas o 200 hectáreas. En este caso, yo, propietario de la tierra, ni invierto nada, ni contrato trabajadores, me limito simplemente a cobrar lo que tú me estás pagando por el acceso para poder explotar esa tierra, producir ajonjolí, contratar obreros, meter maquinaria, etcétera, y vender en el mercado. Es un acuerdo entre privados. Sí, exactamente. En el ejemplo que estoy poniendo es un acuerdo entre privados. Eso en los contratos de arrendamiento se llama canon de arrendamiento. Los clásicos de la economía lo llamaron renta de la tierra. Es decir, ¿qué es la renta de la tierra? Entonces, es la remuneración que le paga el propietario de un recurso natural, vale decir tierra, o un bosque, o una caída de agua, a quien quiere explotar ese bosque, esa tierra, o esa caída de agua. Estoy hablando de una relación, como lo acabas de decir, entre privados. Ahora, el propio desarrollo del mundo, pues trajo como consecuencia que, sobre todo a partir de la Revolución Francesa, se establecieron una legislación en la cual los estados, las repúblicas, tienen también la propiedad sobre el subsuelo, sobre las riquezas que yacen debajo del suelo. En este caso, entonces, si alguien quiere explotar una mina, si alguien quiere sacar provecho de un yacimiento petrolífero, tiene que estar en contacto con el Estado, porque se entiende que es una propiedad pública y tiene que ser administrada directamente por el Estado. En este caso, por ejemplo, si una empresa petrolera quiere extraer petróleo, si es en el caso de Estados Unidos, donde es el único país en el cual el propietario de la superficie tiene derechos también sobre el subsuelo, esa empresa petrolera, el Standard Oil, tiene que entrar en contacto, ¿no?, con el propietario de ese lote de tierra, al cual le paga una renta. Vamos a llamarla entonces
renta petrolera. Pero en las tierras federales, en los mismos Estados Unidos, el que quiere, la empresa petrolera que quiere extraer petróleo le paga entonces una renta al Estado federal. Y si las tierras pertenecen a uno de los estados, le paga entonces renta del estado de Pensilvania o de Texas, de donde sea. En el caso de Venezuela, la tradición jurídica ha establecido como un principio que el Estado es el que tiene la administración exclusiva de los yacimientos mineros, petrolíferos, todo lo que se encuentra bajo el subsuelo. De manera que, si vamos a hablar de renta, ¿qué es la renta? Es lo que le tiene que pagar el empresario que quiere extraer petróleo al Estado. En las leyes se llaman regalías, pero no solamente son las regalías, hay impuestos superficiales, de acuerdo con el número de hectáreas que se otorgan. Hay, por ejemplo, un impuesto de extracción que paga también el que va a explotar el petróleo. No importa que sea privado, no importa que sea público, igualmente paga el privado que paga PDVSA. No como ocurrió en la apertura petrolera, que lo podemos comentar un poco más adelante, pero precisamente la gran conquista o reconquista, si vale el término, que ha tenido Venezuela y los avances que ha tenido con el gobierno del presidente Hugo Chávez, es precisamente que se restableció la soberanía sobre los yacimientos petrolíferos. Al inicio